¿Pueden escucharlo? Es el silencio. Y el silencio en muchas ocasiones cuenta historias. Historias entre pinares. Historias de llantos que se reprimen. Llanto de una madre reprimido para que sus hijos no sufran más de lo necesario. Esta isla ha tenido décadas de silencio, pero no era un silencio que intentaba olvidar, sino un silencio que ha dejado pasar los años con mucha esperanza, con ilusión y con esperanza de que llegaran días como este, que por suerte, por fin, han llegado. Nos reúne aquí hoy una historia que nos hace únicos, una historia quizá no demasiado conocida, sí por los que estamos hoy aquí, pero quizá no por el gran público. Es una historia muy pocas veces contada y que protagonizan las propias personas. En concreto, las manos de muchas familias, algunas de las familias que nos acompañan hoy aquí, familiares de Antonio Fernández y Francisco Rodríguez Betancor, ambos asesinados en 1936. Esas manos que se unen, que se aprietan con nerviosismo a la espera de lo que van a conocer hoy aquí. Porque saben que hoy estamos aquí porque vamos a presentar el tráiler oficial del documental impulsado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, sobre ese acontecimiento histórico que ha pasado desapercibido, como decíamos, en muchas ocasiones para el gran público. El hallazgo de la primera fosa común de Canarias, que supuso a la vez la primera investigación forense, metódica y primera exhumación judicial de toda España. Todo esto sucedió en el año, hace 32 años ya, en el año 94, mucho antes de que las leyes de memoria se hubieran siquiera imaginado. Hemos convocado en este cine, un lugar quizá poco habitual para este tipo de convocatorias, para dar valor a este producto audiovisual que recoge una historia que merece ser contada y tiene que ser en espacios como este, donde las emociones nos impactan de lleno y donde los silencios y los sonidos que componen este documental ocupan el lugar que se merecen. Un documental, como ya todos ustedes saben, impulsado por el periodista Javi Rodríguez, que lleva muchos años al cargo de esta investigación y que dirige el cineasta Besay Viña bajo la producción de T-Rec, y a quienes escucharemos enseguida. Pero llegado a este punto, creo que lo primero que tenemos que hacer es dar la palabra a esa persona que lleva tantísimos años luchando porque esto sea una realidad, y aunque el documental será presentado antes de que finalice este año, ya hoy podemos ver un amplio tráiler. Así que, sin más, vamos a dar la bienvenida al periodista, investigador, guionista de este documental y además familiar, Javi Rodríguez. Yo quiero empezar agradeciendo a todas las personas que están aquí. Estoy impresionado porque son un montón. Y además sacar un rato, la tarde de julio, para venir aquí, yo creo que es de agradecer, así que muchas gracias. Y disculpen el pequeño retraso que hemos tenido, pero se lo vamos a compensar con un brindis después. Así que no se vayan. Quiero agradecer a todas las personas que están aquí y especialmente a la familia. Hay casi 2 filas llenas de familia aquí y a mí me parece muy bonito esto porque han pasado 90 años desde el inicio de la Guerra Civil. Este sábado se van a cumplir 90 años del golpe de Estado, y que estemos tantas personitas aquí reunidas 90 años después, pues a mí me conmueve porque me parece que es casi un milagro, ¿no? Algo que podría estar condenado al olvido y que sin embargo aquí estamos de alguna manera protegiendo. Empiezo con los agradecimientos a ustedes, que son los más importantes y las más importantes de esta historia, y también a la consejera de Presidencia, de Justicia y Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que si les cuento la verdad de cómo fue esto, nosotros llegamos a pedir ayuda a todas las administraciones, y cuando llegamos y le dijimos al Gobierno de Canarias que queríamos contar esta historia, el Gobierno dijo sí, y ya está. ¿Qué hay que hacer? Cuenten con todo nuestro apoyo. Yo creo que eso es de agradecer y además es la verdad y la cuento tal y como fue. Al Cabildo de La Palma también, disculpar a Sergio Rodríguez, que no puede estar hoy aquí, porque también nos ha apoyado para hacer lo posible, alcalde, Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, y por supuesto yo lo que llamo yo las 3 patas de esta mesa que permiten contar esta historia. La productora, T-Rec, el equipo de T-Rec, que hace un trabajo extraordinario. A veces yo creo que no sabemos lo que tenemos aquí. Siempre me voy a quedar corto en halagos para ellos.
y también al resto del equipo que forma parte o que se ha unido desde la dirección de fotografía, la dirección de arte, toda la gente de producción, la gente que ha ido llevando por ahí los coches para allá y para acá, la comida, todo, porque un rodaje es un mundo, y en este caso han sido 2 rodajes, ya lo iremos contando, y bueno, aunque en este momento el documental está en fase de montaje, lo que vamos a ver hoy y el contenido de lo que vamos a contar hoy tiene que ver no solamente con que creo que es importante que lo hagamos, yo personalmente creo que es importante que lo hagamos cercano a esta fecha que dije antes, que son el 90 aniversario del horror, sino porque creo que poco a poco hay algunos detalles de este documental que yo creo que ya pueden ir viendo la luz, y sobre todo, y además lo voy a decir, por aquel señor que está allí, que se llama Francisco Javier Rodríguez Magdalena, para el que voy a pedir un aplauso, por favor. En este documental me han salido un montón de tíos, porque todos mis primos segundos, a los que yo les he ido pidiendo ayuda, pues más o menos pues me han ido ayudando en la medida de lo posible. Melo, querido Melo, porque aquí no solamente están familiares de Francisco Rodríguez Betancor, sino también de Antonio Fernández, que era su mano derecha, y le escribía sus discursos, y sufrieron mucho juntos, y los mataron juntos, y eran igual de inocentes. Así que poner en valor eso. Y el resto de familias que están aquí representadas a través de las personas que vienen de la Asociación de Memoria Histórica, a las que estoy muy, muy agradecido, porque son muchas familias las que sufrieron aquí. Es verdad que son estas familias las que nos sirven para contar esta historia, porque fueron las familiares que de alguna manera rompieron, ¿no? Abrieron camino. Y lo digo porque es verdad que la primera exhumación científica de víctimas del franquismo en España se produjo en el año 2000 en El Bierzo, en León. Y el resultado de esta investigación nos ha permitido saber, todos conocemos esta, o casi todos conocemos esta exhumación del año 2000, porque fue impulsada por Emilio Silva, que estaba intentando buscar a su padre, y encontró a 13 personas. Esta exhumación permitió recuperar a 13 hombres de la tierra, y se identificaron, se aplicaron técnicas de ADN y se desarrolló un proceso científico que hasta entonces no se había llevado a cabo, ¿no? Eso dio origen a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España, y por eso esta exhumación es tan importante. Y sin restarle un ápice de importancia a esta exhumación del año 2000, creo que es muy importante hablar de la del 94, no solamente porque fue movida, yo digo como Miguel Hernández, que dice, a dentelladas secas hasta encontrarte, mirar la tierra hasta encontrarte, es decir, estás intentando sacar a tu padre de la tierra con los dientes, ¿no? Nosotros como gobierno tenemos que dar las gracias por haber encontrado la posibilidad de contar algo así. Gracias a Javier, a Besay, que en la primera reunión que tuvimos iba con Javier, a Jessy también, a quienes han decidido darle forma a esto, y sobre todo a quienes le han puesto la historia, que son los familiares y todos los que han colaborado. Yo le decía a Javier antes que esto fue una historia de encuentro, porque bueno, esto sucede en 1994, en Canarias se aprueba la ley de memoria anterior a la ley del Gobierno de España, es decir, la nuestra es antes que la de la nacional, pero es verdad que en aquel momento no se fija un día de memoria en Canarias, y cuando empezamos a conocer las historias y cómo había sucedido todo, en Canarias todo lo que hacemos de memoria lo hacemos con la coordinación y el impulso de la Comisión de Memoria, Comisión Técnica de Memoria Democrática de Canarias, que es donde se integran todas las asociaciones de memoria constituidas, y bueno, y con ellos vamos sacando los proyectos. Y ahí le llevamos la posibilidad de poner como Día de Memoria en Canarias ese 4 de mayo, porque el 4 de mayo de 1994 fue el origen de la memoria realmente. Que no hubiera pruebas de ADN, pues no era responsabilidad de nadie, no existían pruebas de ADN avanzadas. Pero la realidad es que lo primero que se hizo en memoria, que se hizo con los procedimientos judiciales correctos, que se hicieron las técnicas avanzadas que había forenses en aquel momento, fue esta exhumación del Pino del Consuelo ese 4 de mayo. Y por eso a la comisión, que lo decide la Comisión de Memoria en Canarias, decide que el 4 de mayo, el 7 sea el Día de Memoria en Canarias. Y a raíz de eso, de conocer esta historia, nosotros con el viceconsejero de Justicia y la consejería estábamos buscando cómo contamos esto, y empezábamos a tocar gente que hace documentales en Canarias, a ver cómo podíamos, qué enfoque, y de repente, en una reunión que no sabíamos por lo que era, pues nos sentamos con Besay y Javier y nos ponen sobre la mesa el documental, esto. Y yo recuerdo que le dije a Javier, pero
¿cómo tienes tú todo esto? Y no sabíamos nada, nadie sabía nada, porque Javier ha ido recopilando como una hormiguita, pero realmente la historia de lo que tenía poco se sabía. Y a partir de ahí, claro que fue un sí rotundo, porque es que queríamos contar esto. Yo creo que todas las personas que han vivido de una manera u otra esto, y hoy ya no quedan, posiblemente quedan muy poquitos de los que lo vivieron más duramente, tienen derecho a conocer lo que pasó. La memoria, al final, tal y como la trabajamos con la comisión, y aquí está Félix de la Asociación de La Palma, de memoria, al final es hacer todo lo que haya que hacer para que nadie olvide lo que pasó, para que no vuelva a pasar. Y tenemos que tener como sociedad la convicción de que eso que se vivió no tiene por qué volver a suceder y no queremos que suceda. Y luego tenemos que poner justicia a una época que no lo fue, arrojar luz en una época que fue negra, y sobre todo, es verdad que pasado mucho tiempo, muchos años, muchos ya no están, pero sus hijos, sus nietos, que vieron cómo se tragaban palabras en seco, cómo las lágrimas eran secas también porque no podían salir, cómo no se podía hablar de lo que había sucedido en las casas, cómo cargaron con las culpas y la responsabilidad y la vergüenza de algo que no era de ellos, sino que quien en aquel momento tenía el sistema decidió en la dictadura que la vergüenza tenía que ser del que era víctima. Yo creo que como ciudadanos tenemos el deber de limpiar eso y sobre todo de conseguir hacer justicia en esas personas. Por eso para nosotros el tema de los familiares creo que es el motivo central de este documental, pero de cualquier cosa que hacemos, si hacemos una sumación, pues que la gente pueda dar un entierro a sus familiares, aunque a veces no consigamos las fosas que se excavan, que sacar a los fallecidos. En el caso de La Palma, recordaba Félix, ahora 50, menos esos 13 de Fuencaliente, pues todos esos que aún no han tenido una fosa, un entierro, una tumba en la que estar, merecen que se siga trabajando en esto. No se trata de fondos, se trata de dignidad y de justicia, y se trata sobre todo de conseguir que quienes lo pasaron muy mal sin haber hecho nada, hoy puedan decir que la sociedad les devuelve esa luz que en su momento no tuvieron. Para nosotros eso es la memoria. Tiene muchas más cosas, pero para nosotros está fundamentalmente centrada en las personas que lo pasaron mal y que hoy, los que estamos aquí y los que vienen detrás, no olviden que una sociedad que se rompe así no es sociedad, que no tenemos por qué pasar por ahí y que no debemos pasar por ahí. Y a partir de ahí, todo esto tiene que quedarse para recordar siempre lo que no hay que volver a hacer. Para mí eso es un ejemplo, este documental. Creo que sería una gran suerte que se pueda ver en todas las partes que se quiera y que reivindiquemos como sociedad en La Palma que esto nació en La Palma, que si hoy tenemos también en Canarias movimientos en materia de memoria, que si se hacen cosas, tuvo mucho que ver con ese expediente judicial, con esa jueza que fue allí y se plantó, con María Victoria, que no la he visto aquí hoy, pero que fue la abogada que decidió, oye, no, esto hay que hacerlo como hay que hacerlo, olvidémonos de que esto es una cosa que hay que tapar, no, hay que hablarla, hay que abrirla, y tenemos que abrirnos en canal. Y esto pasó en el 94, 16 años después de que se acabara la dictadura. Hoy estamos en el 26, fíjense si han pasado años y lo estamos contando ahora, pero no importa los años que pase. La cuestión es que se haga justicia y se ponga dignidad. Así que muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Besay, porque creo que a veces hay encuentros que uno no se espera y los frutos son muchísimo mejores de lo que uno podía pensar. Nada, yo voy a ser muy breve porque creo que Javi lo ha contado todo. Agradecer a Nieves, que nos dijo un sí desde que le tocamos la puerta y no se lo pensó en ningún momento. Yo estoy muy orgulloso de poder contar historias de La Palma. Es lo que siempre me ha apasionado. Y estoy más orgulloso todavía que el equipo técnico y el equipo artístico que he tenido el placer junto con Javi de elegir sea íntegramente palmero. También quiero darles las gracias a la productora, tanto a Jessie como a Michael, que cuando le tocamos la puerta a la productora nos dijeron que sí, simplemente porque éramos nosotros. No tenían nada más a lo que atarse, así que nos dijeron que sí sin pensárselo. Y eso se los agradeceré siempre. En cuanto al documental, hemos arriesgado, pero creo que en eso está el fruto que creemos que va a funcionar. Hemos querido jugar con ese realismo mágico, pero a la vez con el realismo, contando todo con la veracidad
con las recreaciones, a través de los diferentes sets para que la línea de continuista sea todo el rato la misma y no cambie. Y eso es todo. Creemos que hemos hecho un producto en el que la historia la contamos a través de una visión donde lo más importante es la veracidad, es la información, es la memoria, de una manera artística, estética y pensando en cada uno de los planos y en cada una de las tomas. Como decía Javi, para mí, a mí me encanta un cine lleno de niños. Creo que los niños viven en la imaginación y el cine nos ayuda a eso, a imaginar. Y el cine perdura durante el tiempo. Y creo que estas historias no se deben olvidar, sino que tienen que perdurar. De parte de T-Rex, nada, aclarar que este proyecto no estaba previsto a principio de año, la verdad. Bueno, del año pasado, porque nosotros sobre todo estábamos enfocados en el ámbito musical y de eventos. Pero bueno, pues por la trayectoria de Miriam, que luego les contará que trabajaba en Madrid, sobre todo en el mundo audiovisual, pues sabíamos que acá habría llegando. Y nada, sobre todo recalcar que lo que han dicho ya, que el equipo ha estado íntegramente compuesto por gente de La Palma, que es algo de lo que estar orgullosos, porque ya verán la calidad del documental. Igual alguien de fuera, si lo ve, no piensa que se ha hecho en una isla tan pequeña, pero sí. Recalcar los profesionales, no solo del TIME, sino del T-Rex, perdón, sino del TIME también, que han estado ahí verificando todo periodísticamente, junto con Javi. Y nada, decir que no tuvimos dudas cuando llegó la propuesta, porque también, como muchas otras casas, en la mía se ha vivido también lo de que mi bisabuelo también estuvo preso, así que eso, que es un honor llevar al frente el proyecto y que espero que les guste. Y yo quería aprovechar el momento para hacer énfasis en lo que ha comentado Jessy y Nieves sobre los palmeros. Y ya, a ver, en los últimos años la industria se ha fijado mucho en nosotros por las localizaciones, los paisajes, pero muchas veces vienen las productoras de fuera, graban aquí y se van para afuera, traen incluso el personal de afuera. Y yo quería recalcar el valor que tiene La Palma, que no solo está en los paisajes, sino en las personas que viven aquí, en el talento que hay en la isla. Y este documental es un buen ejemplo de ello. Es un proyecto que nació aquí, que se construye aquí y que gran parte del equipo es palmero, desde la dirección y producción hasta sonido, maquillaje, interpretación y muchos otros departamentos. Y creo que demuestra que en La Palma también se pueden hacer proyectos de gran calidad y con la ambición que cualquier producción audiovisual. En mi caso, yo me tuve que marchar de La Palma bastante jovencita para estudiar en Madrid mi profesión, que era postproductora de audio, y lo cual pensé que nunca me iba a traer de vuelta a La Palma porque no había industria para ello, y por eso para mí hoy tiene un significado muy especial estar aquí. Le quiero dar las gracias a Javi y a Besay por impulsar un proyecto tan necesario, a Jessy y a todo el equipo de T-Rex por confiar en mí, por devolverme al nido, al compromiso de todas las personas que han formado parte de este proyecto de una manera u otra, por supuesto al Gobierno de Canarias y al Cabildo de La Palma por apoyar este proyecto. Y además, tanto yo como todos los palmeros presentes en el proyecto, hoy podemos ejercer la profesión que siempre soñamos en el lugar en el que queremos estar y formando parte de un proyecto como este. Un documental que no solo cuenta una historia, sino que ayuda a conservar una parte de nuestra memoria, que habla de personas que durante mucho tiempo no tuvieron voz y de una historia que merece seguir contándose las veces que sean necesarias. Ojalá que este documental viaje muy lejos y llegue a muchos lugares, pero sobre todo, ojalá consiga que cada persona que lo vea salga con una mayor conciencia de lo importante que es recordar, porque un pueblo conserva su memoria, también conserva su identidad, y porque solo conociendo nuestro pasado podemos entender quiénes somos y construir el futuro. Pues hay una denuncia por una reunión ilegal en una de las casonas del Llano de Arhuat. Francisco Rodríguez Betancourt tiene la
la valentía de detener, de mandar allí a la Guardia Civil y detener a todos los que estaban allí. Fue una cosa que una sentencia de muerte, creo yo. Porque estos chicos se criaron casi de limosna, no molestaron a nadie, no han querido hacer nadie, sino esto es cosa del pueblo. Para que los turistas que venían aquí nos tiraran para sopar. No me hago cosas, porque usted que lo pasé. Buenas tardes. Dígame usted, señora. Mire, me llamo Fátima y yo he podido comprobar el sufrimiento que esta familia ha tenido. El pasado fin de semana fueron hallados los restos de varios cadáveres en una zona boscosa de la isla de La Palma. Aunque se mantiene una cortina de silencio en torno a este hallazgo, los indicios apuntan a que los restos podrían corresponder al último alcalde socialista de los Llanos de Aridane en la Segunda República, Francisco Rodríguez Betancor. A su padre lo mataron y ellos saben quién lo mató. Lo primero que descubrimos fue una rodilla flexionada. Papá dijo, quieto. Quieto. Consuelo, la mujer que aguantó carros y carretas para sacar adelante unos hijos. Que la mujer del fallecido se llamara Consuelo y que fuese fusilado en ese lugar, pues la verdad que es un poco, no sé, irónico, ¿no? Se lleva a mi abuelo justamente a matar al Pino del Consuelo. No lo he entendido nunca. Evidentemente fue una lección extraordinaria para mucha gente. Lo enterraron en los barros hasta la cabeza y después le daban patada. Esto es el descenso a los infiernos. Por favor, déjeme ver a mis hijos. Joder. Cada día me preocupa más la repetición del error que se cometió en este país, de verdad. Para la víctima de la guerra española. Y ya no puede haber consuelo. ¿Cuándo había consuelo? ¿Cuándo había consuelo? Bueno, esta es una historia, a mí me gusta decir que es una historia de la gente. Es una historia que tuvo lugar en la isla de La Palma en el año 94 y que es verdad que se cuenta siempre que la memoria histórica nace en el año 2000 en el Bierzo y nace en un momento en el que una familia busca a sus familiares y logra encontrarles. Es el germen de la memoria histórica. Es verdad que esta es la primera exhumación que se produce con métodos científicos que incluyen el ADN, pero esta historia que ocurre 6 o 7 años antes de eso es una historia pionera que sitúa a la isla de La Palma en la vanguardia de la memoria histórica. Es el primer antecedente que hay de memoria histórica en toda España. ¿Por qué? Porque se presenta una jueza y abre un procedimiento judicial en esa fosa y porque además hay unas diligencias, un expediente judicial que incluye informes forenses que llevan 30 años guardados en un archivo y que acabamos de encontrar ahora, que hacen análisis que son realmente sobrecogedores por lo que tienen de pioneros, ¿no? Lo que hoy estamos haciendo es simplemente, presentar el tráiler oficial, presentar el cartel oficial, el título de este documental que se llama Consuelo 1994 y que lo reúne todo. Consuelo es lo que buscan también los familiares que hablan aquí, un poco de consuelo para tanto dolor durante tanto tiempo. Consuelo es la mujer del alcalde asesinado en el 94 que se queda sola al cargo de todos los hijos y Consuelo es el lugar donde asesinaron a su marido, ¿no? Irónicamente. Por eso se llama Consuelo, no se podía llamar de otra manera este documental. Y 1994 porque es esa fecha pionera y a mí lo que me gustaría sobre todo decir hoy es que estoy muy agradecido a la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia porque nosotros entramos por la puerta con este proyecto y la consejera dijo sí inmediatamente porque realmente les dan mucho valor a la memoria histórica. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que agradecer porque creo que es una suerte, porque esta es una historia de memoria, pero sobre todo es una historia de Canarias y de La Palma.
Y también, por supuestísimo, a T-Rex, que es la productora, que en este caso nos acompaña en este viaje, y a los familiares que lo están haciendo posible. Y esperamos poder estrenarlo lo antes posible. Bueno, al final se trata de hacer justicia, poner justicia y poner luz en una época que, como siempre decimos, fue muy oscura y no tiene que volverse a repetir. Y para no repetirla, lo que tenemos que hacer como sociedad es estar convencidos de no olvidar, las cosas hay que recordarlas, por eso esta memoria nunca puede borrarse, pero también tenemos que superarla y tenemos que hacerlo haciendo justicia con quienes lo pasaron peor en ese momento. Y este documental fue una historia de encuentro, yo creo, porque nosotros, cuando empezamos con el tema de memoria democrática en la Consejería, decidimos que el 7 de mayo fuera el Día de Memoria Democrática de Canarias, precisamente porque fue el día de la primera exhumación judicial que da origen a la memoria. Yo creo que esto es el origen de la memoria. Pasan unos años hasta que se siembra conciencia de que esto hay que hacerlo de manera correcta, de manera judicial, con métodos forenses, y a partir de ahí surgen las leyes. Pues con esto, al final, nosotros estábamos buscando cómo hacer un documental, un vídeo, una historia en cine de qué pasó con esa exhumación judicial, ponerlo en valor porque es contarle a toda España que el origen de esto estaba en La Palma, y esas cosas de encuentro que un día te cuentan que tenemos el material, queremos hacer esto, y dijimos, pues mira, qué bien nos vino, ¿no? Porque al final podemos transitar el mismo camino. Yo quiero agradecerle a Javier, le quiero agradecer sobre todo a la familia de los familiares que fueron allí, los nietos que quedan, que estuvieron buscando a su padre y a su abuelo, y en general a toda la gente que en esta isla y en Canarias tuvo que callar, tragar, llorar con lágrimas secas, porque el dolor que posiblemente y la vergüenza que tenían que tener otros se la tuvieron que tragar ellos. Y afortunadamente hoy una sociedad, un gobierno democrático tiene que facilitar que esas cosas también se corrijan. Esto es un documental que quedará para la historia de la memoria, pero para la historia de Canarias también, y que lo que pretende es contar la verdad con muchas voces y además arrojar, como decía, justicia. Y al gobierno de Canarias, pues no tenemos más que palabras de agradecimiento para quienes prestan su voz, no solo su trabajo, sino también su voz, y se enfrentan a un dolor que se supone que tenía que estar superado. Me siento emocionado, nervioso, pero nervioso por la responsabilidad de contar esta historia, que creo que es una historia que teníamos que contar, que era el momento de contarla, y súper emocionado, muy emocionado y con ganas de que la gente pueda ver ya el documental completo y no solo este pequeño avance que hemos proyectado hoy aquí. Bueno, yo me tuve que ir de muy jovencito a Madrid porque pensaba que podría vivir del cine en algún momento de mi vida. Pero lo que más me hace ilusión es que mi primer gran proyecto lo haya podido hacer en la isla de La Palma, donde las historias de La Palma siempre me han conmovido, siempre me han gustado y siempre he investigado por ella. El equipo técnico es al completo canario, pero el equipo artístico, todos los actores son íntegramente palmeros. Absolutamente todos son de esta tierra y eso me hace muchísima ilusión. Bueno, han sido menos de 5 minutos de tráiler y la verdad que te deja con ganas de ver el documental completo. Yo me he emocionado muchísimo porque conozco parte de la historia, porque conozco a Javi personalmente y la verdad que te deja con ganas de seguirlo viendo y creo que va a dar mucho que hablar, la verdad. Por la historia, por lo bonito, bien contada que está y por lo necesario que es también. Perfecto. Si después va a salir el completo, que ya Javi me está diciendo de que yo tengo que salir también allí, no sé si aguantaré, porque la otra vez fue demasiado y yo soy demasiado sensible y a lo mejor estaré llorando, no lo sé. Las sensaciones son buenas y espero que sirva para una cosa, para que este odio que está en estos momentos circulando por este país se calme, que tanta intolerancia es mala. Así que, señores, calma y paz.